porque está en la Biblia. No, es cierto. Pero cuando hacen eso por nosotros, como que nos da algo, ¿no? Como que queremos corresponder de la misma forma. Y así como que, también tú volteate, mi amor, te voy a dar un masajito también a ti. Y provoca eso en nosotros, ¿sí o no? Y sabes que cuando, también afuera, no tanto en el matrimonio, sino también afuera, cuando recibimos algún tipo de ayuda, vamos a pensar en eso, cuando se te poncha una llanta, por ejemplo, o tienes algún problema, una dificultad, cuando se para alguien y te dice te ayudo y te da la mano y sin esperar nada a cambio, como que provoca algo en ti. Cree como que corresponderle a la persona, oye, qué buena onda, ¿no? Que me ayuda. Nosotros nos acabamos de cambiar de casa y como al mes que nos cambiamos llegó nos tocaron a la puerta, ¿no? Era la vecina. Y nos dice, hola, me llamo fulana. Y hicimos un asado y les trajimos, les compartimos. Y a mí me mata el asado, entonces yo la amé en ese momento. Y provocó en nosotros un sentir de querer responderle, ¿no? Como que querer corresponderles en ese aspecto. Y luego mi esposa cocinó algo también a los días y dijo, le voy a llevar y tocó su puerta y conocimos a su familia y empezamos a hacer una bonita amistad. Hace un par de noches llegamos a la casa, traíamos mucho pan que nos habían regalado y la vio y dice mi esposa desde el carro, no, vecina, le quiero compartir pan que nos regalaron. Y desde allá la vecina, vecina, que la fui a buscar hace rato y le tenía pozole. Entonces estamos así como que, es mi vecina favorita, esa. Y esos actos han abierto una relación de generosidad y cariño entre las familias en este momento, ¿no? Y sabes una cosa, de la misma forma, Dios ha tomado la iniciativa en darnos a nosotros misericordia y mostrarnos un amor incondicional a nosotros. Él ha tomado la iniciativa de venir a darte a ti su amor incondicional que es tan incalculable, tan grande, tan maravilloso para nuestra vida. La pregunta que surge es, ¿cómo le estamos correspondiendo nosotros a Dios? Algo tan grande y tan maravilloso, más sabroso que el pozole, nos lo viene y nos lo da el Señor. ¿Y de qué forma le queremos corresponder a Dios? El apóstol Pablo ha volteado la página en su carta que está escribiendo, en la cual venía hablándonos más específico sobre nuestra vida espiritual, más enfocado a nuestra condición espiritual. Durante 11 capítulos, todos los 11 capítulos anteriores que estábamos viendo, que hemos estado estudiando durante este año y medio, creo que ya vamos a ser 2 años, que empezamos no, un año, ¿no? Un año, 4 meses más o menos, que estamos estudiando Romanos, llevamos 11 capítulos, y Pablo se ha enfocado directamente a tu vida espiritual, qué era lo que tu condición anterior, qué es lo que hizo el Señor y cómo te ve ahora, y todo eso en tu vida espiritual. Y en este momento, a partir del capítulo 12 de Romanos, empieza a hablar ahora sobre nuestra vida práctica. ¿Cómo es que tú y yo vamos a corresponderle a Dios después de haber conocido todas sus misericordias y su grandeza? Acompáñame por favor a leer Romanos capítulo 12 y vamos a leer solamente los versos 1 y 2 del capítulo 12 y ponte de pie. Voy a leer yo la Reina Valera 60. Si tienes otra versión, bueno, aquí también lo tengo en la pantalla si lo quieres leer de acá. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. El apóstol Pablo escribió a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así como estás, acompáñame a orar. Señor, queremos conocer cuál es tu voluntad agradable, perfecta, Señor, en nuestra vida, qué es lo que tú quieres y tienes para nosotros. Gracias por tantas bendiciones, tantas misericordias que nos muestras día a día, Señor. Hoy es un día nuevo, hoy despertamos y hoy vemos tus misericordias nuevamente, Padre. Gracias porque estamos aquí, gracias porque podemos decir que estamos en victoria, porque nos has permitido y de alguna u otra forma, yo no sé, tú nos has traído a este lugar a escuchar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar.
Una frase que me gustó mucho el domingo pasado que estábamos tratando era esta, donde se decía que una buena teología, o sea, teología se refiere al estudio de Dios, ¿sí? Cuando estudiamos y profundizamos en Dios, esa buena teología nos lleva a una doxología, ¿sí? ¿Qué significa doxología? Alabanza a Dios. Y esto tiene sentido porque si lo vemos desde el punto que la única forma que el hombre pueda dar alabanza que le agrade a Dios es conociéndolo de una forma correcta. Cuando tú y yo conocemos verdaderamente a Dios en su palabra, de esa forma vamos a poder darle alabanza a ese Dios. Si lo conocemos solamente de oídas, no vamos a poder alabarle de una forma correcta. Entonces, una buena teología nos lleva a la doxología. Y es que por eso nosotros debemos de saber quién es Dios, qué hizo Dios, por qué lo hizo Dios. Y cuando llegamos a un grado profundo de conocerle, nuestra adoración a Él será de la misma forma, hermanos, profunda. El apóstol Pablo aquí, en la carta a los Romanos que hemos estado estudiando, se ha tomado 11 capítulos para presentarnos a ese Dios. 11 capítulos para decirnos quién es, qué hizo, por qué lo hizo. Y 11 capítulos que nos revelan su gloria. Y no solamente su gloria, sino también que nos revelan nuestra condición humana vista a través de esa luz gloriosa de Dios. ¿Y tú sabes en qué condición tú y yo estamos cuando se nos ve a través de la lupa de Dios, de su gloria y de su majestad? ¿Sabes tú cuál es nuestra condición? Totalmente perdida, condenada, depravada, dice la palabra, que estamos totalmente desviados y condenados. Dice Romanos 3:23, porque todos pecaron. Aquí no hay buenos. Aquí todos somos malos, dice su palabra. Todos pecaron y todos están separados o alejados, ¿sí? O esta versión dice que no alcanzan la gloria de Dios. Y eso es lo que hemos estado viendo en 11 capítulos de Romanos. Sin embargo, Pablo también nos ha mostrado que esa condición es la que califica para que Dios nos dé su misericordia. Para que tú y yo podamos recibir misericordia. ¿Por qué? Ya lo veíamos hace un par de sesiones. Personas que dicen, yo no le hago daño a nadie, yo no necesito que me salven, yo soy bueno, ¿no? Soy una buena persona, siempre ayudo a los demás. Yo necesito, entonces, ¿cómo aplicar misericordia a ellos? Sin embargo, Dios nos ha llevado hasta un punto, viéndonos a través de su luz, de su gloria y de su majestad, viéndonos totalmente depravados y encerrándonos en una condición de desobediencia y de pecado. Ahí es donde Dios puede aplicar su misericordia. Todos somos pecadores. Todos estamos desviados, destituidos y necesitamos a Dios. Me encanta porque leímos 3:23, el siguiente versículo 24, fíjate lo que dice. Sin embargo, con una bondad que no merecemos ni tú ni yo, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es en Cristo, en nadie más. No es por tus fuerzas, ni tus capacidades, ni tu grandeza, ni tu inteligencia, sabiduría. Es por medio de Cristo. Y aunque no lo merecías, Él lo hizo por amor a ti. Es para su gloria, hermanos. Es para Él mismo. No se trata de ti ni de mí, se trata de Él mismo. Y por eso, la semana pasada estudiábamos los últimos versículos del capítulo 11, ¿sí? Y después de que Pablo expuso toda su grandeza, toda su gloria en la salvación del mundo, en 11 capítulos, al último versículo, el verso 36 del 11, Pablo termina con esto. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él es. Solamente Él es grande, Él es maravilloso, Él es majestuoso, soberano. Este es nuestro Dios. Y hasta este punto nos ha traído, que Él ha movido todos los hilos para que tú y yo estemos aquí y podamos escuchar a Él. Él es el Dios soberano. Con esto en mente, hermanos,
durante 11 capítulos, con esto en mente, ¿sí? Pablo comienza la siguiente idea a presentar en su carta. El versículo 1 del capítulo 12, si tienes tu Biblia, podemos verlo, dice Pablo aquí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a ir estudiando un poco esto, fíjate. Así que del verso 1 está conectando con la idea anterior. Quiero que lo veamos de esta forma, ¿sí? Pablo, en otras palabras, está diciendo, después de todo lo que hemos estudiado, después de todo lo que hemos platicado en esta carta, 11 capítulos, ¿sí? Lo que hemos aprendido de Dios, o sea, la teología, dice Pablo, les voy a presentar ahora cómo debe de ser la respuesta del hombre que ha recibido a Dios, o sea, la doxología, cómo nosotros vamos a presentarnos ahora delante de Dios. Esta palabra así que es un puente que Pablo está usando para llevarnos a una aplicación activa en nuestra vida de lo que Dios está buscando en nosotros. La idea de esto, hermanos, se basa en el hecho de que una persona no puede conocer profundamente a Dios, como lo hemos visto en 11 capítulos, no puedes tú conocer profundamente a Dios y quedarte de la misma forma. No se puede. No puedes tú meterte completamente a Dios y salir como si nada hubiera pasado. Es por eso que Pablo ha llegado hasta este punto, a decir ahora, ok, ya aprendiste todo esto, necesita haber un cambio activo en tu vida. Debe de haber un cambio en nuestra vida. Ahora, ¿en quiénes debe de haber el cambio? Quiero que pienses esto. ¿En quiénes debe de haber el cambio? Pablo menciona en el verso 1 que se está dirigiendo a hermanos, y esto es importante. Está hablándole a creyentes solamente. Estas aplicaciones activas que tú y yo tenemos que hacer solamente aplican a creyentes. Son los que han sido regenerados por el Evangelio. ¿Sí? Solamente estos pueden conocer, solamente estos pueden entender qué y por qué se hacen las cosas. Porque no lo podemos aplicar a todo el mundo. No podemos nosotros venir y buscar que todo el mundo haga lo que dice la Biblia. Yo recuerdo cuando me acababa de convertir en seguidor de Cristo, que el Señor me alcanzó por su gracia y empecé a conocer la palabra de Dios y empecé a ver lo que tenía que hacer yo, pero yo me frustraba porque en mi casa o en los que me rodeaban, las personas que no conocían a Dios, no hacían lo que yo estaba haciendo. Yo les decía, oye, eso está mal, no lo hagas, tienes que hacer esto y esto y esto. No me hacían caso, ¿sí? Y seguían haciendo, yo me frustraba, me enojaba, pero ¿por qué no ves? ¿Por qué no entiendes que no es así? No sé si a ti te pasa lo mismo, o te pasó cuando te convertiste. Sabemos que es el Espíritu Santo quien nos lleva al entendimiento de la palabra para poder aplicarla a nuestra vida, ¿estamos de acuerdo? Es Él, solamente Él. Entonces, ¿por qué nos enojamos, nos frustramos cuando el esposo, la esposa, los hijos no hacen, no siguen las reglas bíblicas? ¿Sí? Si aún no han creído. Nos aferramos a querer imponer reglas bíblicas para que conozcan al Señor según nosotros. ¿Sí? Aquí te va un tip. Preocúpate más por enseñar el Evangelio a tu familia que por imponer reglas bíblicas. Preocúpate más porque tu vida sea reflejando el Evangelio. ¿Qué condición es la que tú tienes? ¿Qué es lo que hizo Cristo para sacarte de esa condición y cuál es la identidad que ahora tienes en Cristo? Que eso sea tu andar diario, tu forma de vivir y tu forma de reflejarte en tu casa. La convicción que da el Espíritu Santo a los que son creyentes por el Evangelio los lleva a vivir en obediencia bíblica, mis hermanos. Solamente el Espíritu Santo lo va a hacer en nosotros y no al revés. Creemos que por imponer obediencia bíblica en nuestra casa a nuestros hijos van a llegar al Evangelio. Y esto no es así. De hecho, te puedo decir que afecta más que beneficia. Llegamos y ponemos reglas en nuestra casa. Y es así, es así, es así. ¿Sabes qué? Crecen y terminan odiando la Biblia, odiando las reglas. Preocupémonos más porque conozcan el Evangelio. Y sea el Espíritu Santo en ellos obrando para obediencia. Pablo, esto que vamos a ver hoy, este estudio de hoy,
lo está dirigiendo a creyentes, ¿sí? Personas que han entendido el Evangelio. Y fíjate, les dice, les ruego por las misericordias de Dios. La palabra ruego literalmente significa pedir fervorosamente. Pablo está aquí usando una súplica y por lo tanto podemos suponer que es algo importante. Si Pablo lo tuvo que suplicar, podemos entender que es algo importante. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Es tan importante que esta súplica Pablo la fundamenta en las misericordias de Dios. Se puede leer de esta manera. Así que, hermanos, a causa de las misericordias de Dios, fervorosamente les ruego. Lo podemos entender de esta forma. Sí, ahora, ¿cuáles son las misericordias de Dios de las cuales Pablo está hablando? Las misericordias de Dios se refieren a la compasión y piedad que Dios ha demostrado al proveer todo lo que el hombre necesita para salvación. Todo lo que tú necesitas para llegar a Él, Él lo ha provisto y esa es la misericordia, las misericordias de Dios y aplican a tu vida que has sido salvado. Y a través de Romanos, Pablo lo ha explicado, ¿sí? Estas misericordias las vemos a través de la carta e incluyen 4 aspectos. Uno de los aspectos es el amor de Dios. Las misericordias de Dios incluyen el amor de Dios. Por ejemplo, Romanos 5:5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llevar nuestro corazón con su amor. Romanos 8:35 dice, ¿acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? ¿Hay algo? 8:39, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios, nada. Las misericordias de Dios se muestran en su amor para con nosotros. Otro aspecto que incluye las misericordias es su gracia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5, 20 y 21, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de cuán malvado es, pero mientras más pecaba la gente, ¿qué? Más abundaba la gracia de Dios. Y Dios nos sigue mostrando su gracia, así como un aspecto de sus misericordias. 21, entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte a todos, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios. Así como era de grande tu pecado, fue más grande la gracia de Dios y por eso estás aquí. Por eso Dios te está dando la oportunidad de conocerlo. Otro aspecto, su justicia. También lo revela a través de esta carta, ¿sí? Una de las misericordias de Dios. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 5:17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Y 5:19 dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y ahí se revela la justicia de Dios en las misericordias de Dios. Y por último, el don de fe también es un aspecto de sus misericordias. Romanos 1:17, esa buena noticia nos reveló cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y es que también la fe es un regalo que Dios nos da. La fe también para creer en Él, para salvación, es algo que de Él proviene. No es algo que tú generes o tú busques o tú logres con tu vida moralmente buena. Es Dios regalándonos la fe para creer en Él. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a que Jesucristo nuestro Señor lo hizo por nosotros. Las misericordias de Dios se han revelado en nosotros para salvación, como un regalo de amor, de gracia, de justicia y de fe.
Lo cual nos ha llevado, hermanos, por medio de Jesucristo, a ya no ser más enemigos de Dios, porque dice la Biblia que antes éramos enemigos de Dios. Pero ahora esas misericordias nos han llevado a estar cerca y reconciliados con Él para vida eterna. Y Pablo lo ha mostrado durante 11 capítulos, ya lo repasamos, que nos dio su gracia, su amor, su justicia, la fe para creer en Él, para vivir en Él, para estar conociéndole cara a cara, reconciliados con Él. Eso lo hizo Dios por ti. Esas son las misericordias de Dios. Tomando esto en cuenta, o a causa de esto, Pablo pide fervorosamente, diciendo en el verso 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La respuesta del hombre que ha sido rescatado por Dios, hermanos, es esta precisamente. Presentarse así delante de Él como sacrificio. Esa es la respuesta del hombre, presentarse como sacrificio. Y aquí hay algo importante que debemos notar. Cuando hablamos de presentarnos, ¿ok? Cuando hablamos de presentarnos, no se trata solamente de cumplir con ciertos parámetros sociales, podemos decirlo así, de que las personas tengan el concepto de un cristiano y que tú vivas de esa forma solamente, diciendo, soy cristiano por cómo me visto, soy cristiano por cómo hablo, soy cristiano porque voy a la iglesia, porque diezmo y ofrendo. No estamos hablando de algo externo, no estamos hablando de una vida de apariencia como muchos creen. El presentarse a Dios conlleva mucho más, conlleva sacrificio. Cuando Pablo está hablando aquí de presentarse, está usando la misma palabra que se usaba antes cuando presentaban el animal en el templo para sacrificio. Cuando llevaban los judíos ese animal al templo, el cordero, para ser sacrificado y lo presentaban, es la misma palabra que Pablo está usando aquí para presentar nuestro cuerpo. Ese es nuestro caso. Nosotros no llevamos un animal. Bueno, nosotros presentamos nuestro cuerpo. ¿Sí? Y Pablo usa la palabra cuerpo en forma simbólica. Pablo está utilizando aquí esta palabra para referirse a la totalidad de nuestro ser. No solamente el cuerpo físico, no solamente la carne, sino todo nuestro ser delante de Dios, tus emociones, tu carácter, tu mente, tu corazón, absolutamente todo, llevarlo a Él en sacrificio. En este caso, lo que se pide de nosotros es que presentemos nuestro propio ser, ¿sí? Y lo presentemos de esta forma, en sacrificio. Y hermano, no estoy hablando, no me malinterpretes, no estoy hablando de algún tipo de sacrificio como lo hacen algunas sectas, ¿no? Que se flagelan y se cortan y empiezan a caminar, bueno, a andar en rodillas y todo ese tipo de sacrificios. No, hermano, no es así. Puedes guardar tus cuchillos, no estoy hablando de eso, de que tú te estés lastimando. No es un sacrificio para muerte, sino como Pablo lo enseña, debe de ser un sacrificio vivo. En otras palabras, debe ser una ofrenda viviente, ¿sí? Un sacrificio constante, día a día, que tú y yo debemos de hacer. Porque ¿qué días batallas con el pecado? ¿De lunes a viernes y los sábados y domingos descansas? ¿Verdad que no? ¿Qué días batallas con el pecado? Todos los días. ¿Cuántos días entonces debemos nosotros de sacrificar nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestras emociones en obediencia a Dios? El sacrificio que presentamos debe de ser mientras vivamos. Algunos ejemplos bíblicos, te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo lo hago? Algunos ejemplos bíblicos podemos ver, por ejemplo, Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, o sea, no proveas para los deseos de la carne. Ten esto en mente. No proveas para los deseos de la carne. Estamos hablando de sacrificio vivo en nuestro ser. No proveas para los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas, ¿qué? Los deseos de la carne. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Hacerlo morir.
¿sí? Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Sacrificio. Y por último, lo que Jesús dijo en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, sacrificio. Tome su cruz y sígame. Si tú te das cuenta, todos estos verbos están en presente continuo, o sea, es algo que, una acción que se repite y es constante. Yo no me muero a mí mismo hoy y ya mañana no lo tengo que hacer. No, igual mañana, igual al rato, en una hora tengo que volverlo a hacer. Y estar muriendo a mí mismo y muriendo a mí mismo, ¿sí? Negándome a mí mismo, a mis propios placeres, no proveyendo a mis placeres, a mis deseos de la carne, no satisfaciendo. Y es algo que debo de estar haciendo constantemente, día a día, momento a momento, cada vez que suceda. De eso está hablando. Para quien está en Cristo, el único sacrificio aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismo por completo a Dios en todo aspecto de su vida. O sea, ser un sacrificio viviente en todo momento, en todo aspecto. En tu vida laboral, en tu vida familiar, en tu economía, en todo donde tú te desenvuelvas, ahí debe de haber un sacrificio viviente, constante. También Pablo dice que nuestro ser lo debemos presentar en sacrificio, dice, santo. Y esto se refiere a algo que es apartado. Santo significa apartado para Dios. Y cuando nos habla que nuestro ser lo tenemos que presentar como sacrificio santo, se refiere a algo que no debemos dárselo a nadie más. Nuestro ser no debe de estar disponible hacia ningún otro. A nadie debe de estar disponible. Solamente a nuestro Dios. A diferencia de la forma en que tú y yo vivíamos antes, ¿no? Donde nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra vida siempre estaba disponible ante los deseos carnales, ante las pasiones del mundo que siempre estaban atormentándonos, al pecado desenfrenado. Ahora el creyente, tú y yo debemos de vivir en contraste a eso. Debe de haber un cambio, un contraste, algo que está dando la espalda a eso, a causa de las misericordias de Dios. Siempre debemos de tener en cuenta las misericordias de Dios como base para este sacrificio. Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que hablamos, lo que vemos, lo que escuchamos, nuestro corazón, nuestras emociones, las debemos ofrecer en sacrificio apartado para Dios. Tus sentimientos, tus emociones, tus pasiones, encapsularlas y entregarlas a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Todo tu ser solo para Dios. Ya vimos que nuestro ser lo entregamos en sacrificio viviente, en sacrificio apartado para Dios. Y también dice Pablo que debemos presentarnos en sacrificio como agradable a Dios. Termina diciendo el verso 1, ¿no? Y aquí es donde debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos hace fácil considerar nuestra propia opinión acerca de Dios, la que tú y yo tenemos acerca de Dios, lo que nos han enseñado o hemos escuchado o nos hemos creado nosotros mismos acerca de Dios. Y en base a eso creemos que estamos agradándole a Él, ¿no? ¿Sabes una cosa? La única forma en que tú y yo podemos conocer o saber qué es lo que es agradable a Dios es a través de su palabra. No hay otra forma. No es tu opinión, no es la mía, es la de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando tú le compras un regalo a tu pareja, ¿sí? ¿Cómo escoges ese regalo? ¿De acuerdo a tu opinión? No me digas que sí, por favor. ¿De acuerdo a lo que a ti te gusta le compras el regalo a tu pareja? ¿De acuerdo a lo que le agrada? ¿No? Le vas a regalar a nuestro esposo una bola de boliche, ¿no? Sí, una camisa de los Tigres. Pero ¿cómo conoces qué es lo que le agrada a tu esposa? Conociéndole, conociéndole, pasando tiempo con ella, con él.
profundizando en su vida, en tu matrimonio, por ejemplo, cuando tú pasas intimidad, cuando conoces sus flaquezas, sus fortalezas, cuando conoces qué le entristece, qué le alegra, cuando estás ahí, estás pasado cada momento con esa persona, sabes que tú vas a la tienda y fácil sabes qué escoger para ella, ¿verdad? O para él. De la misma forma es con Dios. Tú no le entregas a Dios algo que a ti te gusta, algo que a Él, y cómo sabes qué es lo que a Él le agrada. Cuando pasas tiempo con Él, cuando profundizas en Él, cuando Él conoces qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que a Él le lastima o lo que a Él le alegra. Cuando pasas ahí ese momento con Él, tú sabes cómo vivir, cómo ofrecerte a Él en un sacrificio agradable. ¿Sí me explico? Para llevar a cabo un sacrificio agradable a Dios, debemos considerar a Dios en todas nuestras decisiones. Y para considerar a Dios en todas nuestras decisiones debemos conocerle, y para conocerle debemos conocer su palabra. No se trata solamente de que venga los domingos aquí, sino que día a día tú profundices en Dios, en Él, y podamos cumplir lo que Él nos está pidiendo. No se trata, hermanos, del yo creo, del yo pienso, se trata de lo que Dios dice. Tomémoslo en cuenta. Este sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, dice Pablo, que es nuestro culto racional al final del versículo. ¿Sí? El verdadero culto no se trata de algo religioso. Culto, no lo enfoques en algo religioso que estamos haciendo. Cuando habla de culto se refiere a tu persona, algo personal. Pablo está vinculando la entrega personal en sacrificio con adoración. Lo que tú y yo hacemos lo vincula Pablo con la adoración que le entregamos a Dios. De modo que la acción de culto es la entrega plena a Dios en nuestro raciocinio. Ahora, cuando hablamos de algo racional, podemos quizá considerar nuestras capacidades, inteligencia, sabiduría para llevar a cabo un culto a Dios. Porque lo que yo sé, lo que yo tengo de capacidad, eso me sirve para llevar a cabo un culto a Dios. ¿Tú sabes una cosa? Nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa nos impide hacer eso. Es curioso, porque ni tú ni yo tenemos una capacidad de hacer todo esto. De entregarnos en sacrificio, de dar un culto a Dios. No podemos hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos lograr lo que Dios nos pide? El versículo 2 nos da la respuesta. Donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, debemos de tener algo en claro. Entonces aquí espero no revolverlos en esto. Este versículo 2 no es un tema aparte del versículo 1. ¿Sí? Es la misma idea. Pablo está continuando con la idea anterior. Realmente el texto griego en el cual se escribió la Biblia, antes de este no os conforméis, antes del no, lleva otra palabra en griego, ¿sí? Que es una conjunción. En griego es kai, la cual está conectando con el versículo anterior como una sola idea. ¿Sí? La Reina Valera, no sé por qué no lo pone, no está en la Reina Valera 60, no tiene esta conjunción. Si tienes otra Biblia, quizás sí lo encuentres. La Biblia de las Américas sí lo trae, ¿sí? Esta palabra griega kai significa y, o también se puede significar entonces o también, ¿sí? Y es precisamente apropiado porque lo que Pablo nos viene diciendo desde el verso anterior, perdón, esa es la palabra que hace falta, la palabra kai, está ahí antes del no. Y Pablo lo que viene diciendo, ¿no? Si te das cuenta, es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces no seas conformado a este siglo. Ahí viene una conexión, ¿sí la ves? Pablo está continuando la misma idea que viene desde el versículo anterior. Y aquí es donde Pablo nos muestra o nos da la respuesta de cómo vivir en sacrificio. En esto. Comienza diciendo, no seas conformado a este siglo.
La palabra conformar literalmente significa moldeado o estar hecho en un molde. Y el sentido de lo que Pablo está hablando se refiere a que no debemos ser moldeados por el mundo, ¿sí? No tanto que yo me moldee al mundo, o sea, que yo activamente me meta a las cosas del mundo, sino que incluso no debo permitir que el mundo me moldee a mí. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, hoy día vemos tú y yo muchos movimientos sociales, ¿sí? Muchos allá afuera que el aborto, que la ideología de género, homosexualidad, matrimonios del mismo sexo, y sabemos tú y yo que eso está mal. ¿Sí? Tú y yo lo sabemos, eso está mal, está reprobado, la Biblia es clara en ese aspecto y decimos no, no apoyamos activamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces somos moldeados permitiendo que influya en nuestra vida. En la educación de nuestros hijos, por ejemplo, ya están metiendo esas ideas en las escuelas y nosotros acá, bueno, están enseñando eso y no hacemos nada. Pasivamente estamos nosotros permitiéndolo. La música que escuchamos, somos tolerantes a la letra de esa música donde habla de la sexualidad y habla de las mujeres y habla de cosas que sabemos que están mal, somos tolerantes. Pasivamente estamos siendo moldeados, ¿sí? La televisión, las redes sociales, y sin darnos cuenta, estamos siendo moldeados a esto, sin darnos cuenta. Activamente no me estoy metiendo yo en eso, pero pasivamente estoy siendo formado. No recuerdo si fue precisamente hace un año o 2 años en estas fechas, una iglesia muy grande en México, estaba celebrando dentro de la iglesia Halloween. Y el grupo de jóvenes hicieron una actividad de los jóvenes y todos iban vestidos así de momias y vampiros y hombres lobo y de ese tipo de cosas. Y fue bien interesante porque el video que estaba viendo yo, estaban todos los jóvenes sí, pero era un video de la alabanza, del tiempo de la alabanza. Y curioso porque la que estaba cantando era una momia ensangrentada pero adorando a Dios. Y el guitarrista era Drácula, con sus colmillos tocando y adorando a Dios. Dios. ¿De qué se trata? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? La iglesia está siendo moldeada al mundo y nosotros pasivamente lo estamos permitiendo. ¿Sí? Son iglesias grandes, influyentes, y una que otra te apuesto que empezó a adoptar esto. Ah, si ellos lo hacen, entonces está bien y lo empezamos a hacer nosotros. Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El permitir ser moldeados por el mundo es considerar agradable lo que hace el mundo, y ese molde es el que debemos de romper tú y yo. Pero para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. No debemos conformarnos a este siglo. En lugar de eso, dice Pablo, seamos transformados. La palabra griega para transformados es metamorfoste, y de aquí viene metamorfosis. ¿Todos han escuchado esa palabra? Metamorfosis significa cambio interior. Lo que está haciendo aquí Pablo es mostrándonos precisamente esto. Tú sabes cómo es cómo se forma la mariposa, ¿no? Primero es gusano, luego capullo y luego mariposa. Interesante, pero todo ha nacido desde el interior. Y ese es el sentido del cual Pablo está hablando, para ofrecernos tú y yo, en respuesta a las misericordias de Dios, en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Debe haber un cambio interior primeramente. Debe haber un cambio de adentro hacia afuera. Yo no puedo ofrecerme en sacrificio si dentro de mí no ha surgido un cambio. No puedo. Ahora, ¿cómo logramos esto? Sigue diciendo el verso 2, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. De la misma forma que nuestro cuerpo físico se renueva cada día durante un periodo de tiempo, ¿no? Estamos creciendo, nuestras células viejas o muertas caen y salen nuevas células todos los días, ¿sí? De tal modo que cuando se detiene esa renovación, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a envejecer. Pero constantemente estamos siendo renovados, renovados, renovados. Esto también pasa con la vida espiritual, hermanos. Y este es como que el sentido que Pablo está hablando aquí.
Si dejamos de renovarnos en el pensamiento, vamos a envejecer espiritualmente. ¿Y qué es lo que te lleva al envejecimiento? A ser inactivos y a ser incapaces de vivir conforme a lo que Dios manda. Eso es lo que pasa, es lo que provoca en nosotros. ¿Sí? La iglesia, cuando no está en una renovación, lo que está pasando es de que empieza a decaer hasta el punto de llegar a extinguirse. Y no estoy hablando, hermanos, de llenarnos de actividades domingo tras domingo, que vamos a jugar fútbol, básquetbol, el siguiente domingo vamos a jugar canicas, lo que sea. No se trata de que estemos cambiando actividades día a día, no, estamos hablando de una renovación espiritual. Y no solamente de parte de los pastores, de los líderes, la iglesia necesita ser renovada, toda la iglesia espiritualmente, día a día. Esta renovación de la cual Pablo está hablando busca una frescura constante en la mente. Que tú y yo vayamos y vivamos en una frescura constante en la mente. Y esto solamente puede realizarlo en ti y en mí el Espíritu Santo. Ni siquiera es por tus fuerzas. Necesitamos al Espíritu de Dios para poder hacer esto. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estamos hablando de una renovación de la mente. Y cuando hablamos de renovación, estamos hablando de quitar algo, pero no dejarlo vacío, sino quitar algo y poner algo en su lugar. Cuando hablamos de la mente, hermanos, es algo también que debemos de considerar. ¿Cuántos de ustedes, cuando viene un pensamiento pecaminoso, les cuesta sacarlo? Y está ahí, y tú te pones a caminar y a caminar y a caminar, y ahí está. Sí. Hay un ejercicio, creo que ya lo hice una vez aquí. Por ejemplo, si yo les digo el número 8, ¿okay? Todos piensen en el 8. Ahora sáquenlo de su mente. ¿Ya? ¿Lo sacaron? ¿Qué número dije? Ahí está, ¿no? El número ahí continúa. Pero ¿qué pasa? Cuando yo te digo, ahora piensa en el número 1000, divídelo entre 5 y sácale la raíz cuadrada de ese número. Ya te entretienes, ¿no? Te entretienes en ese punto y seguido ahí. Y el resultado es 8. No. Se trata de empezar a trabajar eso, sacando y poniendo algo más. En este caso es la palabra de Dios. En este caso es su presencia. Si yo te digo que le saques el aire a una botella, ¿cuál sería la forma que tú me digas? Bueno, con un extractor y saco el aire y rápido lo dejamos al vacío, ¿no? Pero una forma más fácil quizás sea que esa botella, para sacarle el aire, ponle líquido y llénalo de líquido. Ya no hay aire dentro. Si tú llenas tu mente de otra cosa, si tú la renuevas poniéndole algo más en tu mente, cuando venga ese pensamiento pecaminoso a tu vida, no te conformes, ¿sí? No proveas, abstente y empieza a poner algo más. Llénate de Dios. Porque de lo que estamos llenos es de lo que vamos a vivir. De eso está hablando Pablo cuando dice la renovación de nuestra mente. La renovación tiene un propósito, hermanos. Y esta es que cada creyente pueda aprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al vivir en esa frescura espiritual, tú y yo estaremos más cerca de disfrutar la buena voluntad de Dios, ya que es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a estar ahí junto a Él, cerquita de Él, pegados a Él. Y interesante porque yo estaba estudiando este pasaje, estas palabras, y sabes que esta palabra, para que comprobéis que está hablando aquí, es la misma que Pablo utiliza en el capítulo 1, verso 28. Pero hay un contraste. ¿Sí? Al inicio, Pablo, de su argumento principal de la carta a los romanos, cuando comienza apenas a construir todo, y Pablo utiliza esta palabra aquí en Romanos 1:28, donde dice, y como ellos, o sea, los que no son creyentes, y los del mundo, los totalmente están perdidos, dice, como ellos no aprobaron, ¿sí?,
Fíjate la palabra, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Esa es la misma palabra que ocupa en 12:2. Dice, ¿Dios los entregó a qué? ¿Una mente renovada? No, reprobada para hacer cosas que no convienen. Y comienza a dar una lista. Verso 29 dice, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Y sigue la lista en el 30, 31 y 32. Y en base a este versículo, Pablo empieza a desarrollar todos los demás capítulos, ¿sí? 11 capítulos. En base a esto, ¿cuál es nuestra condición? Y aquí nos la muestra. ¿Y cuál es nuestra necesidad de un Salvador? Porque tú y yo antes éramos esto. Tú y yo antes estábamos así. Y Pablo empieza a desarrollar su argumento de qué es lo que tú necesitas para ya no estar así. Pero ahora en el capítulo 12, el contraste lo muestra con los que son creyentes, los que son salvados por Él. Que siendo renovados por el Espíritu Santo, ahora pueden aprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable. Porque antes el hombre con su capacidad, ¿sí? El hombre en su pecado no pudo aprobar y tener en cuenta a Dios. Y por eso Dios los entregó una mente reprobada para que hicieran basura. Pero ahora el hombre rescatado por Dios y renovado por su Espíritu tiene la capacidad de aprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando somos llevados a aprobar cuál es la buena voluntad de Dios, siendo transformados por su Espíritu Santo en el interior, podremos ahí vivir en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aplicando el versículo 2 a nuestra vida, podremos cumplir el versículo 1. Solamente así vamos a poder corresponder a las misericordias de Dios. Yo te preguntaba en un principio, ¿cómo respondes tú a todo lo que Dios ha hecho? Solamente cuando somos llevados por Él mismo a vivir en Él y a ser transformados por Él. Solamente así podemos corresponderle a Dios. De hoy en adelante, hermanos, vivamos correspondiendo a Dios por todo lo que Él hizo en nosotros, por todas sus misericordias, por todo su amor que te ha dado a ti. Presentemos todo nuestro ser a Él y busquémosle a Él, renovando nuestra mente. ¿Cómo te vas a presentar ante Dios el día de hoy? Termina el versículo, me encanta el 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que Él nos ayuda a hacer a ti y a mí. Llegar hasta ese punto de adorarle y de poder presentarnos nosotros mismos. Quizás has batallado tantos años. ¿Cómo hacerlo? El Señor te quiere llevar a una renovación de tu mente, para que podamos así presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para gloria de su nombre. Ponte de pie, vamos a orar. Quizás tú has batallado en tu vida como creyente por situaciones de pecado. ¿Sabes una cosa? Dios sabe que estás batallando. Dios sabe, a Dios no se le escapa nada. No te escondes de Dios. Ese rincón de tu habitación donde piensas que te escondes de los demás, Dios sigue ahí. Y Dios nos está llamando a vivir y a responderle en base a sus misericordias, presentándote a ti el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, no te conformes, sino transforma, sé transformado por Él, renovando tu mente. Y así comprobemos cuáles son sus voluntades, su gracia, su amor. Es tan perfecto. Así que a partir de hoy busca presentarte ante Dios de esa forma. Señor, aquí está mi vida.
Tú conoces. Te necesito. Quiero, Señor, presentarme ante ti. Sacrificio vivo. Sacrificio santo, apartado. Quiero conocerte para poder ofrecer algo que te agrade. Ayúdanos, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por tu amor. Gracias por las misericordias. Señor, trae a esta iglesia un avivamiento. Que los corazones sean transformados y las mentes renovadas. Ayúdanos, Padre Santo. Que esta palabra quede en nuestro corazón, en nuestra vida. Y tú sigas siendo glorificado a través de tu iglesia, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Estamos despedidos.